¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, un periodismo independiente, que ya nos vamos acercando a los 10 años. Este es nuestro séptimo año de programa, imagínense, 7 años junto a usted, entregándole entrevistas, perspectivas, análisis acerca de lo que pasa en el mundo, en la región, nuestro país, y también respecto a todos estos movimientos intelectuales, filosóficos, que le dan razón a las acciones del ser humano. Algo de eso vamos a conversar en esta ocasión. Pero eso lo hacemos gracias a que usted nos puede ver en toda lo que es la red de Mundo TV, de Cable Mundo, que está desde Antofagasta hasta Los Ríos y que permite que lleguemos a sus hogares, pero también a las otras plataformas y distribuidores de cable, como Telecauquene, Ñublevisión, Radio Nunguien en Concepción, y que nos permiten poder llegar con todos ellos a gran parte del territorio nacional, así es que no a todo, porque también nos puede seguir en Facebook, en Instagram, en X, en Threads, y también y particularmente en YouTube. En YouTube estamos ahí como canal y usted nos da un like en cualquiera de esas cosas y se lo vamos a agradecer muchísimo porque son elementos importantes para poder mantenerlo vigente, para mantener la visibilidad que requerimos y poder entregarle a usted oportunamente toda esta perspectiva de análisis que semana a semana Infogate a través de las cartas sobre la mesa coloca a su disposición. Y por supuesto, cómo no agradecer allá todos los programas lo decimos, es decir, oye, si usted quiere invertir, si quiere hacer algo con su dinero y con esa plata que ganó, que tiene ahorrada, no la quiere malgastar, compre lingotes de oro. No me diga que usted no sabe lo que son los lingotes o que son muy grandes. No, no son los de las películas. Son esos que usted ve en pantalla, esos más pequeñitos, y que hay desde uno muy pequeño, que es una onza, hasta de 8 pesos. Pero esa onza única que usted compra o adquiere, no paga impuestos y lo puede guardar, lo puede tener como regalo a su señora, a su pareja, a sus hijos, a sus nietos, y va a ser sin lugar a dudas un bonito regalo. ¿Dónde encuentra eso? En Joyería Auro. Sí, es una joyería que tiene todo lo que las joyerías normalmente poseen, relojes, collares, anillos, etcétera, pero donde queremos destacar estos pequeños lingotes de oro que usted los puede encontrar en Joyería Auros, tanto en la página web que usted ve en pantalla, como también en Arica, a Valdivia, en lugares físicos donde lo puede ubicar ahí en lo que existe y usted le va a permitir, digo, invertir en oro, que no se devalúa, que va a la cabeza de la economía y que siempre va a tener una rentabilidad muy, muy buena y que le va a responder a sus expectativas de ahorro y de no perder el valor del dinero a través de esta adquisición. Así que agradecemos a Joyería Aurus por todo el apoyo que nos da, como también a TV Mundo, Cable Mundo y a las redes sociales que nos permiten llegar a ustedes semana a semana. Efectivamente, el mundo está convulsionado. Si usted lo quiere mirar en términos metodológicos, esto es volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad en todo lo que es el enfoque buca o bica, según lo que quiera decir en inglés o en español. O una Ujú. permacrisis, como ya en nuestro programa lo hemos señalado, una crisis que se va sumando una sobre otra y que requiere digamos, decisiones simultáneas, sucesivas, y además pensando no solamente en la redacción, sino que a su vez también pensando en el futuro. Lo que sea es que hoy día la geoestrategia, la geoeconomía, es decir, todo aquello que tiene que ver con los intereses nacionales de los países para poder acceder a recursos naturales, en el caso de las potencias, a transferencia tecnológica, en el caso de países emergentes, pasa a ser una necesidad, pero que muchas veces queda entrampada en los programas de gobierno y en los periodos de gobierno que suelen ser cortos, 4 o 5 años. Y también la economía, una economía que ya nos ha dado sorpresa con un lunes negro que nadie esperaba, que luego se recupera, con la situación en Europa, de Alemania particularmente, que no logra despegar completamente frente a lo que es la necesidad de tener un crecimiento económico, todo lo que es la relación con Rusia, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino que también el impacto económico, industrial que eso tiene, y para qué hablar de Estados Unidos, vamos en términos concretos, en lo que un país con un nivel de deuda impresionante, pero que intenta decir que está bien, ahí donde, digamos, el tipo de tasas, si se rebajan o no, pasa a ser la discusión prácticamente, digamos, de todas las semanas. Y para qué hablar de Medio Oriente y el petróleo, que estando en conflicto, el petróleo está bajando, o sea, decir, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, y así suma y sigue, y podemos estar mucho rato hablando, pero para entender mejor todo esto, y particularmente lo que pasa también en América Latina, que no la tenemos nada de fácil, más allá de lo que pasa en Venezuela, bueno, vamos a conversar con un gran amigo que hace tiempo no lo entrevistábamos, pero que a su vez tiene una gran experiencia porque ha trabajado, para decirle solamente dos cosas,
Ha estado trabajando en Ecuador, ha estado trabajando en Nepal, conoce parte importante del mundo, pero a su vez también es una excelente intelectual que parte de su carrera como ingeniero comercial, ya luego tiene un Master of Science and Political Economy, un magíster en ciencia política también, pero además es magíster y doctor en filosofía. Es decir, una mezcla muy extraña, que ya vamos a preguntar a él cómo llegamos a eso, y con amplia experiencia en lo que son empresas e instituciones educativas y también en empresas públicas y privadas, y con la experiencia internacional que yo les mencionaba. Se trata de Juan José Santeliza, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. ¿Qué tal, Juan José? Gusto en saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto y muchas gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por aceptar. Y dime, ¿cómo llegaste a esta combinación entre filosofía, economía y política? Porque la verdad es que no siempre es fácil encontrar una persona que además no esté en la academia, o sea, no solamente esté en la academia, sino que está ejerciendo en el sector privado y en la asesoría internacional a gobiernos y empresas estatales. Mm. Mira, la verdad es que siempre, y de hecho desde que entré a estudiar ciencia política, donde tú me hiciste clase, y por eso es que ya nos conocemos casi más de 30 años, yo siempre partí de la lógica de que las ciencias sociales se interrelacionan y son sinérgicas. Y por tanto, tú no puedes entender un sistema social si no lo entiendes desde todas sus partes. Claramente, y creo que uno de los fracasos que ha tenido Latinoamérica, y en especial la educación latinoamericana y también chilena, es ese compartimento estanco que se le ha pretendido imponer a los cientistas sociales de que solamente la sociedad se puede mirar desde un punto de vista. Entonces, cuando yo en los años 90 entro a estudiar ingeniería comercial, me doy cuenta de la importancia que va a tener por la recuperación de la democracia todos los temas políticos que van a venir en el país. Que en un momento uno podía decir, bueno, ¿de qué sirven? Claro, estábamos en un sistema autoritario en el cual la política y la economía estaban determinadas por una sola mano, por una sola persona. En cambio, en un sistema democrático, economía y política se separan. Y al separarse empieza una lucha de poder entre ambas, que muchos en ese tiempo, recuerdo que también lo estudiamos, a Douglas North, cuando él hablaba de la separación de las instituciones y cómo las instituciones debían funcionar una en función de la otra para poder avanzar hacia un país desarrollado, que era en los años 90, en los años que yo estudié ingeniería comercial, que es la época dorada de Chile, que empieza a ser como una necesidad y que lamentablemente la élite económica, porque lo que está ocurriendo en Chile hoy, y lo hemos conversado, es un fracaso de la élite económica, la élite política y la élite intelectual, o sea, coincidamos con eso. Y en ese sentido veía cómo la élite económica en ese momento, para la cual yo trabajaba, le daba cero importancia al tema político, lo que se vio reflejado finalmente en lo que fue el 2018, y eso acompañado después para estudiar filosofía. eh, una vez que estudié ciencias políticas dije, aquí hay que darle un sustento más fuerte, porque aquí está ocurriendo algo que no era coincidencia, o sea, es una, es, se produce la década de los 90, viene el cambio de siglo, vienen los atentados de las Torres Gemelas, viene la caída del muro. Entonces, había un cambio filosófico dentro del mundo que muy poca gente lo entendía y yo empecé a entrar por ese lado hacia la filosofía, entendiendo que tanto Marx, desde el punto de vista político comunista, y Adam Smith, desde el punto de vista capitalista, eran filósofos, o sea, todo partía de la filosofía, y si no entendíamos en alguna forma la filosofía, que creo que es otro de los grandes fracasos del sistema educacional chileno, nada se podía entender más después, y por eso es que el 2018, el 2019, la mayoría de los intelectuales chilenos se encontraron sorprendidos ante algo que era evidente que iba a ocurrir en algún momento. ¿Sí? Ahora, a mí me parece interesante porque en el fondo tú hablas del fracaso de la élite intelectual, la élite económica, la élite política. ¿Cómo se Ujú. supera un fracaso, digamos, desde tu perspectiva? Porque finalmente, ya, digamos, si todos aceptamos que hay un fracaso, que quiere decir que no hemos sido capaces de poder plantear las explicaciones o estar de acuerdo en un diagnóstico o por lo menos tener las ideas de cómo salir de ese problema. ¿Qué cosa ha faltado? ¿Ah? ¿Nos faltan ideas? ¿O A nos estamos... ver, sin duda.
sin duda. A ver, te lo relato de la siguiente forma. Primero, desde el punto de vista económico, las élites económicas en Chile se conformaron con lo que se denomina en economía la trampa del ingreso medio. O Ujú, sea, que ocurre cuando los países están a punto de entrar al desarrollo, pero por algún motivo, ya sea institucional, ya sea cultural, no logran acceder a ese desarrollo, que es un poco lo que les pasa a los chilenos en el fútbol. O sea, en el último minuto, cuando estáis a punto de ganar el partido, lo perdí. O sea, ujú, Chile estuvo a punto de ingresar al desarrollo. Acuérdate que Lagos lo prometió en el 2000, ya Frei hablaba del desarrollo, Piñera también habló ya que el 2007, 2008 íbamos a ser un país desarrollado y nunca terminamos siendo un país desarrollado y al contrario, o sea, hoy día retrocedimos, llevamos 10 años sin crecimiento, retrocedimos a los niveles de ni siquiera de los mejores de Latinoamérica. Antes ya por lejos, acuérdate que en nuestro tiempo se hablaba de adiós Latinoamérica. Hoy ujú. día, por favor, recíbanos Latinoamérica, ni siquiera es una cosa de sentirnos, e incluso desde el punto de vista de lo que hemos estudiado budismo, podríamos decir que hasta karma, que un poco nuestra soberbia de esos años florecientes que hoy día se nos está devolviendo y donde efectivamente yo que trabajé hace muy poco en Ecuador, me preguntaba a todo el mundo qué le pasó a Chile, o sea, qué sucedió con esta sociedad que todos lo veíamos como como un ejemplo a seguir y que de repente se nos derrumba de un día para otro. Y como te digo, te insisto, las tres élites de las que te menciono no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta, o una élite que sí se dio cuenta y que trabajó en eso, que finalmente lo consiguió. Pero la élite económica se dedicó al tema económico, rentable, de la rentabilidad, de la utilidad. O sea, que es la misma lógica neoliberal de Milton Friedman, que la empresa está para ganar dinero y para nada más. Nosotros cuando hicimos el proyecto, no sé si recuerda el proyecto que fuimos y hablamos incluso con gente como Luxic, y que realmente para ellos era chino, o sea, ellos veían que la bonanza económica no se iba a terminar y que esto era al estilo hegeliano, un crecimiento eh, constante hasta alcanzar el espíritu absoluto y que no íbamos a desarrollar y se iba a acabar todo y se iba a acabar la historia con Fukuyama incluido. Ujú. Ya, Eso no ocurrió. ya. Y al no ocurrir, ¿Mm? No, dime. perdona, y para terminar, una élite política totalmente ignorante, totalmente influenciada por fenómenos que ellos mismos no entendían, o sea, la socialdemocracia nunca tuvo un relato real, sino que más bien un complejo de lo que era el neomarxismo, que se empieza a originar, y para eso debería, a lo mejor no sé cuánto tiempo tenemos, pero para entender la lógica del fracaso político y del fracaso intelectual, hay que entender el fracaso que hoy día, o la decadencia que hoy día existe en Occidente. Y la única forma de entenderlo, esa parte, es partir desde Nietzsche, o sea, desde Dios ha muerto, cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto, empieza la decadencia de Europa y la decadencia de Occidente. Después vienen las guerras mundiales, posteriormente, después, cuando ya los intelectuales europeos se dan cuenta del fracaso de la Unión Soviética, del fracaso del famoso nombre nuevo, el comunismo, lo reinventan, inventan este neomarxismo, inventan toda esta escuela de Frankfurt, todo el pensamiento de Foucault, de Derrida, de Deleuze, la deconstrucción, y llegamos a una sociedad woke, que es la que se impera hoy día, que la mayoría, como te decía, de la gente no entiende que esto es una prolongación de un fracaso que tuvo el comunismo científico real y que se adapta a las nuevas realidades de la sociedad bajo nuevas perspectivas. Y en eso, obviamente, la política hace uso de la academia y, como decía el mismo Gramsci, que es uno de los pensadores fundamentales de este neomarxismo, que lo que había que colonizar eran las instituciones educativas, o sea, colegios, universidades. Y eso en los 30 años de la concertación se hizo desde el primer día. Y eso nos consta que fue así y los resultados los vemos hoy día. Sí. O sea, tú, a ver, sí, a ver, hay dos cosas que quiero aprovechar digamos, tu faceta filosófica que me interesa muchísimo. Eh, a ver, si entiendo bien lo que tú estás diciendo, hoy día el Occidente, considerando que América Latina se considera parte del Occidente, ¿ya? Digamos,
el debilitamiento de la religión, en el caso de Estados Unidos, el protestantismo, por ejemplo, lo propio pasa también en Europa, y el cristianismo acá, digamos, ha significado que tomamos el sendero del precipicio, por una parte, y lo otro, la segunda es, o sea, hay una falta, porque tú nombrabas a Nietzsche, nombrabas a varios autores, hay una crisis de la ética en términos de lo que es la ética del bien común, por decirlo de alguna forma, que se pierde. Sin duda. A ver, cuando mencionamos esta nueva lógica que surge a partir de esta decadencia, empezamos a hablar, Nietzsche cuando él que escribe y además curiosamente muere en el año 1900, en el año del cambio, el cambio de siglo, él dice, los próximos 2 siglos serán los siglos del nihilismo. Y al decir eso, al mismo tiempo dice, Dios ha muerto. Y además introduce una tercera profecía desde mi punto de vista, que es las tres transformaciones del camello al león y del león al niño. Y fíjate que en la era posmoderna, que inaugura Nietzsche, y que después sus discípulos posteriores lo tratan de transformar y lo tratan de modificar un poco, pero en el final siguen siendo esta lógica nihilista de Nietzsche, se transforma en una lógica que solamente, o sea, parte por eliminar los valores fundamentales de una sociedad cristiana occidental. Esa es como la base de lo que se empieza a derrumbar después de la Segunda Guerra Mundial, con una economía floreciente, pero al mismo tiempo, y quizás el hito más importante de lo que te menciono en esta lucha neomarxista posterior, y cuando ya la Unión Soviética ya se estaba dando por vencida, es el mayo del 68 en Francia. Si Mm, tú analizas el discurso del Frente Amplio hoy día, es muy similar al discurso del mayo del 68. mm, ¿Por qué? Porque estos filósofos neomarxistas posteriores a Gramsci, empiezan a ver que el tema del individuo no está dado esencialmente por su racionalidad occidental, cristiano occidental, sino que está más bien ceñida a lo que ellos denominan una esquizofrenización de la sociedad. Y para eso utilizan a Lacan, un discípulo de Freud, lo utilizan como para darle un sustento psicoanalítico a la nueva forma en que el hombre tiene que ver el mundo. Entonces a ti no te puede sorprender que un día, por ejemplo, el presidente Boric te diga que está de acuerdo con los retiros de los fondos previsionales y al día siguiente te diga que no. Cualquier persona diría, este es un esquizofrénico, un enfermo. Pero es mm, que en la lógica postmoderna de esta gente, eso no es anormal. Un pez puede jugar fútbol y puede ser sintiente, porque lo que se forma es una suerte de inconsciente colectivo, que también en eso contribuye Jung, Carl mm, Gustav Jung, que también introduce toda esta lógica del New Age, de la que se toma también toda esta nueva generación que está en el poder, para crear una realidad a partir de la cual cualquier cosa es relativa. Y de ahí entramos, como en alguna vez te lo he mencionado, acerca de los significantes y los significados. O sea, solidaridad. ¿Qué es para ti la solidaridad? Si tú le preguntas a tu curso, ¿qué es la solidaridad? Cada uno te va a dar una definición distinta, pero todos más o menos se imaginan lo que es la solidaridad. Pero ellos transforman el lenguaje, y eso es lo fundamental del neomarxismo, el neolenguaje, porque a partir de ese neolenguaje ellos crean una realidad a través de la cual en las instituciones educativas ellos pueden introducir esta lógica y de esa forma crear una lógica que sea al mismo tiempo, y de nuevamente vuelvo al tema de la esquizofrenia, porque al mm, mismo tiempo se habla de multiculturalismo, pero por el otro lado son nacionalistas. O mm, sea, tienes como por ejemplo el País Vasco o Cataluña, que por un lado son izquierdistas e internacionalistas, pero por el otro son nacionalistas antiespañoles. mm, O tienes a Fernández, que es un golpeador de mujeres, pero es un impulsor de eliminar el heteropatriarcado. O mm, sea, para ellos es algo lógico porque ellos parten de una lógica que Occidente no la tenía, que era la lógica del amigo-enemigo al cual hay que derrotar. Y fíjate una cosa, Guillermo, y tú conoces a los dos autores. Hay un artículo de la Chantal Mouffe, una de las líderes del pensamiento neomarxista populista,
eh, inspiradora de los Kirchner, que coincide con Carl Schmitt, el ideólogo de los nazis. Porque en el fondo, cuando tú analizas el neomarxismo y lo analizas a la luz de los pensadores, te das cuenta que tiene una vertiente totalitaria que es exactamente igual que la vertiente de la que nos hablaba Carl Schmitt, cuando decía que las sociedades tenían que ser homogéneas para poder ser democráticas, porque de otra forma no existía la democracia. ¿Qué es lo que te dicen ahora? O sea, si tú eres parte de mis amistades, no importa que seas un violador, porque eres de los míos. Pero si eres enemigo mío, da lo mismo que le hayas tocado un pelo al niño. Eres un pedófilo. O sea, en esa lógica hoy día nos movemos, y esa es la lógica que se ha apoderado en Occidente. Oriente es otra cosa. Oriente está dominado por China. Oriente, China, lo conversábamos cuando yo estaba en Nepal, más de alguna vez lo conversábamos, cómo avanzaba China en Asia, en el sudeste asiático, cómo los chinos no tienen ninguna intención de tipo intelectual, porque en el fondo los chinos, con su inteligencia, saben que el peor enemigo en este caso de Occidente es el propio Occidente. Entonces, cuando tú tienes colonizadas las universidades, cuando tienes a chicas acampando en la Universidad de Chile para defender a Hamas, que es lo más anti-mujer que existe, donde la mujer tiene que andar con 35 grados tapada hasta los ojos. Entonces, tú dices, hay una esquizofrenia que es difícil de entender. Y la gente, la mayoría, no la entiende, y es lógico que no la entienda, porque nosotros fuimos formados en una lógica racional occidental. Y si tú eso le quieres agregar lo de cristiano, que tiene que ver con la ética, entonces, claro, al desaparecer en la posmodernidad esa racionalidad, también desaparece esa ética, porque ya la coherencia, que es una parte importante de la ética, ya no existe. Nietzsche No, decía, la verdad es como una mujer, es impredecible. sí, ya, ya. Bueno, hecho eso, con todos esos elementos, ¿qué fotografías tú sacarías hoy día, digamos, de lo que pasa con la guerra de Ucrania, en términos político-económicos me refiero, que sé yo, con los principales elementos mundiales para ir desde el mundo para llegar a nuestro querido país? Mira, yo creo que hoy día hay una reorganización geopolítica en el mundo que Mm, tiene que ver más que con conflictos locales que se grafican obviamente porque la prensa necesita un input, necesita mantener a la gente entretenida, pero yo creo que hoy día se está haciendo todo un reacomodo geoestratégico, geopolítico en el mundo, que tiene que ver por un lado con una fuerte zona liderada por China y por Rusia, que es antioccidental, que no tiene nada que ver ni con el capitalismo, ni con el comunismo, ni con nada, ninguna de estas lógicas que teníamos en el siglo XX. Hoy día hay una lógica antioccidental que tiene que ver con que obviamente su punto de referencia es la Unión Europea y es Estados Unidos. Eh, hay un avance del mundo musulmán en Europa y también en Estados Unidos, de una fuerza que ya, o sea, estadísticamente los países europeos como poblaciones europeas van a empezar a desaparecer después del año 2050, o sea, es una cosa matemática. Imagínate que estaba viendo el índice de España, creo que es 1,1 de hijos por pareja. O sea, o sea, con esa lógica no, las poblaciones europeas van a empezar a desaparecer. Entonces, al tener, por el otro lado, una masa de población musulmana que tiene en promedio 4 o 5 hijos, o sea, no hay que ser maltusiano para entender que esto es una cosa de tiempo. Entonces, en esa lógica, Estados Unidos, que es otra potencia decadente, que es parte de esta decadencia de Occidente, tiene que entrar a trabajar o sea, mira, siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, yo me imagino como cuando tú te das vuelta en un bote y empiezas a darle los últimos manotazos antes de ahogarte. Es que un poco lo que le pasó al Imperio Romano antes de su caída definitiva, que era como, hicimos como el último esfuerzo para salvarnos, pero no pudimos. Yo veo a Estados Unidos en esa posición, a Europa también la veo en esa posición, veo una China que tiene problemas hoy económicos, pero que tiene el mercado interno lo suficientemente robusto como para poder solucionarlo. Hoy día el tema chino está radicado, el tema económico chino está radicado en el tema del consumo de las familias.
y fundamentalmente por el miedo que existe por la burbuja inmobiliaria. Y ese miedo, el Estado chino, para el Estado chino es muy fácil resolverlo, porque ellos pueden incentivar. De hecho, ya acaban de bajar la tasa, el Banco Central de Pekín acaba de bajar la tasa de interés para motivar los créditos de manera que la gente vuelva a consumir. ¿Por qué? Porque China lo que más le teme hoy económicamente es a que le ocurra lo que le ocurrió a Japón, que Japón llegó un momento cuando alcanzó su desarrollo económico, que lo hizo a través de deuda, que la gente en vez de seguir consumiendo, empezó a pagar esas deudas, que es algo que éticamente puede ser muy bien visto, pero eso te llevó a la economía a estancarse, se estancó la oferta, se estancó la demanda, se produjo una deflación que hasta el día de hoy Japón no la puede superar y por eso es que Japón ha perdido una importancia relativa dentro de Asia que hoy día la ocupa sin duda China. Entonces, lo que están haciendo hoy día los chinos es tratar de recuperar ese consumo para alcanzar primero, porque ellos en su lógica de Partido Comunista Único, ellos se pusieron una meta que es el 5% y ese 5% lo van a obtener como sea, lo van a obtener. Y por el otro lado, geopolíticamente están obteniendo los recursos naturales, yo creo, de los dos sectores y medio más fáciles que existen para poder adquirirlos, porque ellos saben que van a tener que alimentar a 1.500 millones de personas. Saben que van a tener problemas importantes porque la política del One Child Policy, del hijo único, fue un Sí. desastre y los costos ya lo están pagando. Entonces, para mantener esa población, que va a ser una población cada vez más exigente, ellos necesitan muchos recursos naturales, mucha materia prima. Y para eso su lógica es África y Latinoamérica. Por eso es que hoy día podemos ver cómo China inmediatamente apoya a Venezuela, porque para ellos no es un problema ético, es un problema económico. Ni siquiera es un problema político. Para ellos, el tema de China, a China no le interesa hacer una exportación de su modelo como lo querían hacer los gringos después de la Segunda Guerra Mundial. A los chinos les interesa asegurar el sustento de sus 1.500 millones de conciudadanos, porque Sí. ellos entienden mucho mejor de lo que entendemos en Occidente a esto mismo que te mencionaba de Chantal Mouffe y de Carl Smith, Sí. que ellos en su lógica democrática, ellos creen en la homogeneidad. Para ellos la homogeneidad es esencial para poder manejar el país. Y mientras Occidente se siga mezclando con Oriente, con el mundo musulmán, para ellos es que le están haciendo el trabajo sin necesidad ellos de mover un dedo. Oye, dentro de esa perspectiva te quiero llevar un poco a Estados Unidos. Estados Unidos hoy día tenemos dos candidatos, una Kamala Harris con un vicepresidente que tiene más experiencia, Platts, Ujú. que vino de ser gobernador, y un Donald Trump que ahora queda como el viejo de la contienda, que antes era el joven de la contienda, ahora queda como el viejo de la contienda con un vicepresidente joven que es su aprendiz para colocarlo en la lógica del programa de Donald Trump. ¿Qué tan polarizado ves tú a Estados Unidos? Porque hay acá o sea, hay todo un debate en torno a esta polarización, lo que significa que Kamala Harris, que viene del sector mucho más progresista del Partido Demócrata, y un Trump que, vamos, podríamos decir que es nacionalista, populista, digamos, y quizás Claro, muchos es un adjetivos más, populismo de pero derecha. Ujú. claro, ¿cómo ves la situación de Eh, Estados eh, Unidos? es que nuevamente vuelvo al mismo ejemplo. La Kamala Harris sería una lectora de Chantal Mouffe y Trump sería un lector de Carl Smith. O sea, y ellos ambos, por tanto, creen en la lógica del amigo o enemigo. Ellos no creen en esa posibilidad de crear una sociedad donde haya un proyecto nacional porque ya no lo conciben. Porque eso yo creo que es una de las grandes paradojas que tiene el mundo moderno con el tema de la inmigración, que los países se vuelven menos homogéneos y por eso es que necesitan otro tipo de controles para poder controlar esa antihomogeneidad. Entonces, eso les da la justificación para poder ejercer un control que antes no podían hacer. La sociedad norteamericana con esta elección va a estar mucho más polarizada que si hubiera sido Biden.
Kamala Harris es una persona confrontacional al igual que Trump, y además se está dando hoy día en todo el mundo y no solamente en Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, que hoy día está el voto, y tú como politólogo lo sabes mejor que yo, que está el voto en contra de, no a favor de un proyecto, sino que en contra de este, que es lo que nos ocurrió acá en el caso de Boric con Kast, ocurrió en Colombia, que está ocurriendo que ocurre en Ecuador, que ocurre en Perú, que ocurre en Estados Unidos, que está ocurriendo, acuérdate lo que acaba de ocurrir en Francia, donde se unen todos contra la ultraderecha. Entonces es el voto en contra de, es el miedo. O sea, entonces estamos en una sociedad en donde lo que empieza a primar, más allá del temor político o del temor quizás incluso económico, es el temor psicológico, es el miedo ya no a perder tu trabajo, como era en las crisis económicas, es el miedo a perder todo. ¿Por qué? Porque estás en una sociedad donde, como decía Bauman, es todo líquido. O sea, Ujú. todo se transforma en líquido. Los afectos, la familia, tu carrera profesional. O sea, nada tiene importancia y por eso es que tú ves que hoy día, cuando tú lees los informes empresariales, lo que más se queja la gente, los empresarios, es que los profesionales jóvenes duran un año y se van porque no les interesa, porque el futuro ya no es un tema. El futuro en esta época nihilista, cuando tú estás metido en un tema nihilista, como lo que anunciaba Nietzsche, el futuro ya no es un problema para ti. Ujú. O sea, incluso aquellas sociedades como la inglesa, que a mí me sorprendió, tú sabes que estudié en Inglaterra y sabes que lo que más me llamaba la atención eran esos equipos que tenían para estar pensando en 20, en 30 años más qué iba a pasar. Pero a la vuelta de la esquina tenían los disturbios raciales que están teniendo desde la semana pasada y nadie se dio cuenta. Y podrían decir lo mismo que dijimos aquí el año 2019, nadie lo vio venir. Entonces tú te das cuenta que en esa lógica, yo creo que hoy día los políticos, y por eso es que estas tendencias de centro en el mundo están tan alicaídas, porque en el fondo toda esta situación de arrinconamiento en la que está el individuo a pie, lo hace necesariamente tomar partido con fuerza sobre una posición. Y eso hace que las sociedades terminen siendo, como el caso de Estados Unidos, sociedades donde altamente irritables, con altos niveles de violencia y lo más probable se expliciten mucho más de aquí a que empiece la campaña ya en forma definitiva. Hoy día ves como Latinoamérica se ha transformado prácticamente en un Far West, Ujú. desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Entonces, eso hace que la gente, ante ese temor, que como te digo, para mí es más peligroso que el temor político o el temor psicológico, que el temor económico, es que es el temor psicológico. Porque el temor económico tiene una cara, o que puede ser, por ejemplo, perder tu trabajo. El temor político también puede tener una cara, que puede ser que salga un populista o un inepto a gobernar. Y de ambas puedes arrancar hoy día en un mundo como este, o te puedes ir de la ciudad, o te puedes buscar otro trabajo, te puedes incluso ir del país. Pero del temor psicológico, de ese no huyes. Y eso es lo que yo creo que tiene paralizado a Occidente, cosa que no ocurre en Oriente, por ejemplo. Yo siempre contaba, y te lo contaba a ti, en Nepal a mí me sorprendía, la gente andaba terriblemente alegre y está entre los 10 países más pobres del mundo. O sea, para ellos no es tema eso. Ujú. Entonces, claro, y entonces esta gente, estas nuevas generaciones, eh, vienen mucho sobre todo los occidentales, vienen mucho con esa lógica que es una mezcla entre nihilismo, hedonismo, del vivir para el ahora, de no preocuparse del futuro. Imagínate lo que ocurre acá cuando tú le preguntas, por ejemplo, a estos parlamentarios populistas por qué quieren un nuevo retiro, qué va a pasar con la gente en 30 años más cuando quiera jubilar. Ellos te dicen exactamente lo que dicen los libros de autoayuda. La vida es hoy, disfrutémosla. El mañana a nadie le importa. Entonces, claro, Sí. cuando tú tienes esa lógica, es muy difícil
predecir qué va a ocurrir y en qué situaciones vamos a estar. Lo que yo sí te puedo asegurar es que la lógica del amigo-enemigo se va a ir acentuando y se va a ir acentuando cada vez más. Y en esa lógica, por ejemplo, como te digo, yo veo la guerra de Rusia con Ucrania más que una batalla entre estos dos países, yo veo una lucha entre Occidente y Oriente por una imposición. Es casi como que Rusia le estuviera dando una suerte de pasar los papeles como el currículum vitae a los chinos para decirle, oiga, mire, yo estoy de su parte, yo estoy con ustedes, yo estoy en la pelea contra Occidente, estoy junto a ustedes. No, es notable, Entonces, fíjate, sí. es notable ver, por ejemplo, cuando uno ve los documentos de Rusia, su estrategia de seguridad nacional, la compara con la estrategia Ujú. de seguridad de China, e incluso con la estrategia de seguridad nacional de India. Yo digo que estrategia de seguridad nacional, pero en cada país se llama de forma distinta, pero todo tiene el tema nacional y que tiene que ver con la visión de futuro de ellos. Y coincide completamente con lo que tú dices, es decir, los documentos oficiales de ellos sí reafirman de que no quieren un occidente dominante y hegemónico. Digamos, no les gusta ese occidente, No. y es lo único que los une a ellos, o sea, es decir, no es ninguna alianza como la que conocimos en siglos pasados. Exactamente. No hay una intención imperial, si tú quieres. Claro. Las intenciones imperiales, como te digo, a China no le interesa Sí, tener gobierno. Incluso China está vendiendo su modelo, porque yo creo, y eso, si tú quieres, bueno, o lo podemos ver más adelante, tú me vas diciendo, pero hablar un poco de perspectiva de lo que se espera que pueda ocurrir a partir de esto, porque efectivamente, como te digo, yo creo que aquí hay una expansión de Oriente. Como te digo, todavía estamos recién partiendo en esto. Los indios recién están levantando cabeza. Con Modri, los indios, ellos ya se dieron cuenta y por eso es tan importante entender el concepto de autoritarismo de mercado, que creo que va a ser el final, hacia dónde vamos. No sé si va a ser el final de la historia, no soy tan arrogante e ignorante como Fukuyama para decir eso, pero por lo menos es el camino que están adoptando no solamente las economías de corte izquierdista, sino también las de derecha. O sea, hoy día los gobiernos, el mundo se está dando cuenta de que los periodos, la democracia liberal, porque cuando se habla de la democracia, de que la democracia está en riesgo o está en decadencia, no es la democracia, es la democracia liberal. La democracia que entiende Modri, que entiende Xi Jinping, y que entiende el mismo Maduro, es totalmente distinta a la democracia liberal. Lo que nosotros entendemos por democracia es la democracia liberal. Pero esa democracia liberal, ellos no, la gente hoy día, lamentablemente, y esa es una discusión que es una discusión, no sé, que se podría dar es casi para un curso, es qué tan, cuál ha sido el verdadero efecto que han tenido las redes sociales en todo este nuevo entramado. Porque, claro, por un lado, alguien te puede decir, oye, las redes sociales son espectaculares, por ejemplo, en el caso de Venezuela, para informar todo lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, porque el gobierno lo bloquea todo. Pero también por el mismo, pero son esas mismas redes sociales las que le permiten a los gobiernos controlar a sus poblaciones y ejercer la represión que hoy día Maduro está haciendo también a través de las redes sociales, identificando a su población. Entonces, este es un juego que es muy difícil valga la redundancia, de jugar, porque cuando tú no tienes, como en el ajedrez, cuando el caballo en vez de moverse, o el alfil en vez de moverse diagonal, se puede mover hacia el lado o se puede mover hacia adelante, como ocurre en el posmodernismo, es muy difícil saber cómo ganarle a tu contrincante. Lo único que te tiene que quedar claro es que es tu enemigo. Eso es lo fundamental. Incluso yo te cuento una anécdota. Yo, estando en Ecuador, tuve una conversación con un presidente de un partido político chileno de derecha. Me voy a reservar el nombre. Y yo le dije, estando en el Ministerio de Gobierno, yo le dije, después del plebiscito de septiembre, yo le dije, la izquierda populista, neomarxista, no se va a dar por vencida. No crean que aquí se termina el cuento. Sí, no, pero es que no, pero es que yo creo que han aprendido. Oye, no entienden nada, weón, nada. No entienden absolutamente nada. Y perdóname que lo diga, pero después del plebiscito, si tú has visto, todo han ido metiendo
hay una forma muy chilena de decirlo, pero no lo voy a decir, han ido metiendo toda su agenda poco a poco y la han ido ganando. Y la derecha no se da ni siquiera por enterada, ni siquiera por enterada. Entonces, cuando tú ves esa situación, te das cuenta de que en este punto lo que se busca es finalmente crear las condiciones, crear un status quo que esté formado por un Estado extremadamente fuerte, que ojalá sea controlado por los grupos de izquierda, y por una gobernanza empresarial oligopólica que hoy día que controle los grandes grupos económicos y a partir de esos dos grandes poderes repartirse el mundo. En el entremedio vamos a estar todos aquellos ciudadanos que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que trabajar, que tenemos que... O sea, y esa es la lógica que tienen, que esas son los balances de poder que yo veo en este nuevo mundo, donde, como te digo, ni la política, ni la economía, porque ya es un mundo globalizado, o sea, los chinos, como te digo, no van a renegar del capitalismo, ya no lo van a hacer, o sea, no pueden crear, además, deben mucho dinero y les deben mucho dinero, o sea, y el único sistema que les permite seguir subsistiendo es el sistema capitalista. Eso ya lo sabe también Europa, lo sabe Rusia, lo saben todos los países, o sea, el tema económico no está en discusión. Lo que sí está en discusión es la forma que va a tomar el poder político y cómo ese poder político va a transformar realmente las sociedades. Porque ahí es donde yo creo que está el gran problema que hoy día tienen los liberales. Yo creo que el liberalismo definitivamente, como antes te decía, la democracia quizás no está muriendo, a lo mejor es un poco apresurado decirlo, pero sí el liberalismo está muriendo y está muriendo muy rápidamente. Y lo vemos día a día. No, eso es para otra conversación mucho más larga porque creo que hay mucho interés en por qué, o sea, por qué muere el liberalismo. Pero yo me quiero Ujú, dejar, a ver, pero vayamos un poco a tu visión de Medio Oriente, donde tenemos el mundo árabe, el mundo musulmán, a los sunitas, a los chiitas, vamos, Israel incrustado ahí entre medio, pero que a su vez Medio Oriente es parte de la estrategia de China de la franja y la ruta, o One Belt, One Road, como se llama, ujú. de los acuerdos de Abraham que impulsó Trump en su minuto, de los intereses de Rusia que hay no solamente en Siria, sino que también en Irán. Entonces, ¿cuál es la fotografía que tenemos de Medio Oriente desde tu perspectiva, Juan José? A ver, Medio Oriente, mira, si Latinoamérica es difícil de explicar, Medio Oriente es el Claro. doble o el triple. Pero, a ver, hay cosas que, como te digo, tienen que ver con una... Primero, al hablar de el Medio Oriente no tiene quizás las cortapisas que tiene Occidente en el sentido, por ejemplo, cultural. Ujú. O sea, ellos siguen siendo grupos relativamente homogéneos. Y en esa homogeneidad, que como te digo es un concepto tan importante para Gramsci y para todo el neomarxismo, y además que la mayoría de estos países responden más o menos a ideologías más cercanas, si tú quieres, a la izquierda que a la derecha, en esa lógica ellos también establecen esa lógica del amigo-enemigo, donde Estados Unidos e Israel son los enemigos. Europa no lo es en la medida que no sea para ellos un problema en términos militares o en términos o que la OTAN vaya a intervenir definitivamente, porque claro, tú le pasas las armas, pero no pasas más allá. O sea, Europa en eso no sé si es por cobardía, debilidad o falta de convicción, no tengo idea, pero el punto es que Medio Oriente hoy día está claramente aplicando exactamente lo que decía Gramsci Ujú. en sus cuadernos de la cárcel. O sea, ellos no están necesitando, por lo menos en el caso de Europa, no están necesitando ningún ejército para volver a conquistar Europa. Lo están conquistando por la vía y de lo que hablábamos anteriormente, por la vía demográfica, o sea, por una cosa natural. Y esa cosa natural ante gobiernos que obviamente se han tomado todo el discurso de la agenda woke
en donde prácticamente no se puede intervenir en estas culturas porque son consideradas, porque ellos mismos se reconocen culturalmente como parte de una tradición. Si tú hablas con un parisino, nieto de los primeros que llegaron, él sigue considerándose ya sea de Siria, del Líbano, de Palestina. Se considera eso mucho más que un parisino, que un francés. En Londres exactamente lo mismo. Alguien que venía de una familia pakistaní, él se consideraba mucho más pakistaní que londinense, porque hay un raigambre dentro de esas culturas que, como te digo, afortunadamente para ellos y malamente para nosotros la hemos ido perdiendo producto de, como te digo, de que, te insisto, esto no es una responsabilidad de los pueblos, sino que es una responsabilidad de las élites. Cuando las élites empiezan con toda esta cosa. Mira, te cuento como experiencia. Yo en Nepal, en Katmandú vivía, me salía muy barato vivir en un monasterio de monjes tibetanos. Se llenaba, yo no soy budista, pero se llenaba y se llenaba de jóvenes escandinavos. Escandinavos, eran puros escandinavos. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué ustedes están acá? O sea, ustedes viven en países. Porque, claro, todo este tema del New Age, de todo este mundo oriental, de que sus países, ellos viven en el conflicto permanente, en la degradación de las instituciones que empezaron en estos países, empiezan a través de primero de la degradación de las familias, después de la degradación de los sistemas de seguridad social y en ese ámbito ellos empiezan a desilusionarse de los modelos que los vieron nacer. Entonces, volviendo al tema de Medio Oriente, yo creo que la gran ventaja de Medio Oriente es que mantiene esa cohesión ante el enemigo común, que es Israel y Estados Unidos. A eso súmale que hoy día tienen dos países o son muchos más, pero en el caso de Qatar y en el caso de los Emiratos, que además facilitan los temas económicos que son hoy día imprescindibles en un mundo en el cual el acceso a las armas es muy fácil. Entonces, y además tienen otra ventaja con respecto a este lado del mundo, que todavía no los ataca en forma tan fuerte el tema del crimen organizado como de lo que está ocurriendo hoy día en Latinoamérica o en Europa, donde las mafias ya controlan gran parte incluso partes de poblaciones. Yo te cuento como experiencia, cuando trabajaba en Nepal mi jefe era alemán y él me contaba que habían poblaciones dentro de Alemania, él vivía en Nuremberg, que habían poblaciones que ya eran controladas por los turcos, donde no entraba la policía, donde la justicia se ejercía a través de los imanes o de los, no sé cómo le llaman, que son como los líderes espirituales, y ya el Occidente renunció a eso. Cuando Merkel dejó entrar al millón de musulmanes después de la guerra de Siria, cuando empieza el conflicto en Siria, claro, ellos en ese momento reaccionaron yo lo veía se veía muy claro, por ejemplo, cuando aquí empezaron las primeras oleadas de inmigrantes, cuando empezaron a llegar a Chile, que todo el mundo lo veía con simpatía, pero cuando ya eso pasa a introducirse a la cultura y deja de ser parte, porque al principio se le veía como mano de obra barata, y pasa a ser parte de la cultura con la cual tú tienes que convivir en todas partes, obviamente la situación se transforma en más conflictiva, se transforma en más competitiva, y al haber más competencia, sin duda que va a haber mucho más conflicto entre entre las distintas comunidades, que es algo que lamentablemente cuando yo conversaba con gente de las Naciones Unidas, la verdad es que no lo entienden mucho, no entienden el daño que pueden hacer, no en el mediano plazo, sino que o sea, no en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, porque lamentablemente, si tú analizas la historia, los años previos a la Primera Guerra Mundial quizás fueron los años donde efectivamente el mundo estuvo más globalizado en todos sus ámbitos, no solamente en el ámbito económico como es hoy día, sino también en el ámbito de la movilidad de las personas, las grandes migraciones que se produjeron de Europa a Latinoamérica, a Asia, de Asia hacia Europa. O sea, prácticamente
lo que ocurre hoy día no puede ser explicado de otra forma que simplemente por una gran, un gran conflicto, como te decía, en esta lógica casi dialéctica del amigo-enemigo o del amo y el siervo de la que hablaba Cojefe cuando Mm. escribía sobre Hegel. Oye, Juan José, nos quedan pocos minutos. Digamos, vamos a ir, nos quedan realmente pocos minutos, porque ha estado muy interesante. Yo creo que esto va a dar paso para que todos los que nos siguen puedan conversar y seguir dialogando sobre este tipo de cosas de una perspectiva que me parece muy interesante. O sea, veamos la cosa en lo macro, veamos lo que está sucediendo para poder entender el detalle. América Latina o América del Sur en general, digamos, incluso Ujú. quizás dejando fuera el tema de Venezuela, que está bastante trillado ya, aunque es muy importante, pero la integración en América Latina yo creo que se fue al tacho de la basura. O sea, como hoy día América del Sur es lo más desintegrado que puede existir como a nivel mundial, me atrevería a decir. Exacto. Eh, la democracia está debilitada, ya eso es una evidencia. Y bueno, pero los países, nosotros acá en Chile miramos hacia afuera y necesitamos crecimiento y no vemos cómo se logra todo eso, porque hemos quedado fuera de todo el escenario. Es decir, el Occidente nos olvidó. O sea, es decir, el Occidente está Estados Unidos, Europa, el G7, qué sé yo, en fin, el Reino Unido. El Oriente, no somos parte de eso, tampoco somos parte de los ejes de Rusia, China, salvo por lo que tú decías, es decir, que son países que quieren los recursos naturales y punto. O sea, pero no mucho más que eso. ¿Cómo ves aquí, en términos muy breves, nuestra situación en América del Sur? Yo la veo muy mala y te lo digo por una cosa casi filosófica. Yo Mm, creo que Latinoamérica se va a convertir en el patio trasero del mundo en donde se hace la droga o, como decía Alfred Huxley en El Mundo Feliz, donde se va a producir el soma del mundo. mm, El ser humano no va a dejar, al contrario, los índices de drogadicción han crecido enormemente en todo el mundo y no solamente de drogas ilegales, las drogas legales crecen cada vez más, es cosa de ver los resultados económicos de las farmacéuticas. Como te decía, principalmente yo ahora veo el tema más desde el punto de vista psicoanalítico que político o económico, o si tú lo quieres, de la psicopolítica. Hay un mm, coreano que escribe sobre la psicopolítica. Eh, por tanto, yo lo veo así. Yo veo que en Latinoamérica, a ver, no quiero, pero yo si fuera uno de estos líderes que tú mencionaste del mundo, yo diría, ¿saben qué? Dejen que estos gallos se dediquen a pelear entre ellos, pero que nos provean la droga que nosotros necesitamos porque la vamos a seguir necesitando. Eso es mm, una realidad. En Europa la vamos a seguir necesitando, en China. ¿Se acuerdan de que China, uno de los principales proveedores del fentanilo en Estados Unidos, es China? mm, Entonces que esta gente ya no tiene remedio, ellos que sigan en el patio trasero, en donde tú ahí vas a buscar el porrito mm, cuando estás estresado, y que ellos se arreglen y sigan siendo, y que China va a seguir interviniendo económicamente en busca de los recursos naturales. Lo que sí va a presionar el primer mundo, y en eso sí que yo creo que también va a venir una presión fuerte, es en el tema de los recursos naturales, porque a diferencia del caso de África o en el caso del sudeste asiático, acá en Latinoamérica está mucho más desarrollado el tema de la conciencia, muy en las élites, muy en los colegios privados, en las universidades privadas, en generaciones del tema ecológico. Pero mm. finalmente, dada la realidad, la cruda y triste realidad de la que nos hablaba Lacan, todo este ecologismo va a tener que terminar cediendo, porque si no va a ocurrir lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela, que es un país tremendamente rico. Yo lo viví en Ecuador. En Ecuador, el correísmo, con toda su política casi ecoterrorista, no, no deja extraer absolutamente nada de las riquezas que tiene Ecuador, y ellos prefieren, en su lógica, como te digo, entre New Age, heideggeriana, Mm. una mezcla de todo esto, una mezcla rara de todas estas cosas, ellos prefieren un 40 o un 50% de población pobre, pero que, no sé, que tengamos energía limpia o que a ver, una de las grandes discusiones que he tenido siempre con los europeos es cuando nos vienen a decir, oye, es que ustedes tienen que usar la energía renovable, y yo les decía, bueno, y ustedes se desarrollaron con energía atómica, ¿por qué nosotros los pobres tenemos que desarrollarnos con energía, que era una discusión hace 10 años? Hoy día yo ya no me atrevo a hablar de desarrollo, o sea, yo creo que ya Chile
ya murió el desarrollo, ya no siquiera ya se habla de la trampa Ingreso del medio. ingreso medio, se habla de la trampa del ingreso bajo, o sea, ya estamos en ese nivel. Los economistas ya están avanzando en la trampa del ingreso bajo. Entonces, claro, la hipocresía del primer mundo, que lamentablemente nos afecta directamente a nosotros, pero esa misma hipocresía de este primer mundo poderoso está jugando contra ellos mismos en su enfrentamiento con estas dos grandes potencias, y ojo que vienen unas terceras, porque hemos hablado de la China, hemos hablado de la India, hemos hablado de Rusia, pero nadie ha hablado de Indonesia, Por otro ejemplo, país musulmán, Malasia, otro país musulmán, Turquía. Turquía. O sea, por eso te digo, o sea, eh, el mundo café se viene. Si eso es una realidad, nos guste o no. Oye, Juan José, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero te comprometo para otra oportunidad para poder, yo diría, Encantado. profundizar en todo esto, porque nos parece, bueno, y acá en las cartas sobre la mesa, nuestro objetivo es poder entregar elementos para que la gente pueda conversar y dialogar. Y claramente, digamos, el dar a los argumentos y dar las ideas coopera justamente a, a esas reflexiones que son necesarias para poder crear una mejor sociedad, al menos en nuestro entorno. Y ojalá fuera para Así es. arriba, pero eso es fundamental. Así que Juan José, oye, un gran abrazo, muy agradecido nuevamente por tu disposición, a un, que empieza como ingeniero comercial, filósofo, digamos, economista, geoestrategia, prospectivista también, digamos, en algunas cosas nos hemos dedicado a ello. Y bueno, así que te dejamos invitado por la próxima oportunidad. Y a usted, que nos sigue semana a semana en las cartas sobre la mesa, le hemos dejado una serie de puntos para que usted converse con sus amigos, su familia, sus amistades, con sus sobrinos, hijos, etcétera, nietos, para que entienda. Si no conversamos, si no dialogamos sobre estos temas, no vamos a poder jamás entender lo que está pasando y nos vamos a dejar guiar, no quiero decir como becerros, pero algo muy cercano a eso, porque necesitamos entender para poder tener algo en común y construir nuestra, vamos, o sea, nuestra base de soporte, yo diría con una base ética que solamente la puede dar el ser humano cuando se conversan las cosas. Así que dialogando, nos entendemos. Nuevamente, gracias a Juan José y gracias a ustedes. Muchas Nos vemos gracias la a ti. próxima semana. Y gracias a todos los que están conectados.